Hoy, la democracia se escucha así. Es importante que salgan a votar. En el futuro cercano, podría escucharse diferente. Gracias por votar. Recuerda que también puedes ser votado y asociarte libremente. El Tribunal Electoral te invita a la 7ª Feria Internacional del Libro, Democracia y Tecnología, del 25 al 27 de septiembre, en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Informes en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy... Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión, hoy en el segundo día de actividades de jornada de la Feria Internacional del Libro. Estamos aquí con la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida. Qué gusto estar acá con ustedes. Y pues van a pasar dentro de un momento a una mesa que tiene que ver con la democracia participativa, y me imagino que pues estará muy interesante el debate. ¿Cuál es más o menos la línea que piensan discutir? A ver, me parece que sin duda es un tema de actualidad la discusión sobre la democracia participativa y cómo generar mejores mecanismos para la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, pero una participación que sea verdadera, que sea un ejercicio real de sus derechos, un ejercicio auténtico de sus derechos, incluso basado en estándares internacionales, precisamente para garantizar que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes tomen las decisiones que les correspondan respecto de la vida pública. Creo que es un paso positivo el abrir el espacio a la democracia participativa, pero no podemos dar este paso sin reglas, sin un marco claro que garantice la participación efectiva, la participación libre y la participación informada de las ciudadanas y de los ciudadanos. A mí me parece que incluso este tema es muy interesante porque hay indicios, antecedentes de participación democrática o democracia participativa en nuestra propia cultura mexicana, ¿no? Y que exactamente el sistematizar, racionalizar todo eso y luego compararlo con pues, las experiencias internacionales debe de ser un reto interesante para la cultura democrática mexicana, ¿no? Y sin duda, y ver cómo lograr abrir más espacios, establecer mecanismos que faciliten la participación directa de las ciudadanas y los ciudadanos en asuntos públicos, pero también cuidando, digamos, el marco de la certeza que requiere cualquier ejercicio de participación y cualquier ejercicio que pretenda garantizar derechos. Pues enhorabuena por estos trabajos, les deseo mucho éxito. Yo también en un momento seguiré esa transmisión y pues invitamos al público a que esté atento de esta mesa, ¿no? Sin duda alguna, creo que a todos nos interesa y nos debiera interesar los temas de cómo podemos participar más en la vida pública. Pues ya nos está invitando la consejera, creo que no podemos soslayar esta invitación. Sigan la transmisión a través de la plataforma del Tribunal Electoral. Estamos con el hashtag FILTEPJF en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así que, por favor, si nos acompañan y ojalá puedan darse también una vuelta por las instalaciones de la feria. Estamos en Carlota Armero 5000. Esta es la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora vamos con Lucy a que nos informe cómo van los avances sobre esta mesa. Gracias. Hola, soy Darío Ramírez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te invito a la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que el gobierno funcione, que el gobierno dé las respuestas, que se abata la impunidad, que la ciudadanía, cuando nos acercamos a las instituciones gubernamentales, funcione y den resultados. Creo que ese es el mayor mecanismo y más efectivo que podemos tener. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal? Soy Paola Villarreal y te quiero invitar a la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El principal yo creo que es la incidencia, ¿no? O sea, que las decisiones que toma la gente tengan incidencia directa en el día a día de la ciudad y del Estado, ¿no? No hay sistemas sencillos y fáciles de usar para que la gente haga escuchar su voz, sino más bien se desincentiva la participación poniendo trámites y obstáculos burocráticos para que así no suceda, ¿no? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, nos acompaña un querido amigo, Tito Garza Onofre, regio, ¿no? Y que va a tener una doble presentación, doble cartelera. Platícanos un poco. Bueno, gracias por la invitación, a Ramón y a toda la gente que organiza este evento. La verdad que estamos muy sorprendidos de ver a tanta gente que usualmente no suele encontrar en cuestiones electorales involucrada, y creo que ese es el espíritu, debería ser, de no solo de la democracia, sino de instituciones que velan por ella, como son los tribunales, ¿no? Bueno, estaré propiamente presentando un libro, el nuevo libro de José Ramón Cosío, Voto en Contra, también donde vamos a hacer una reflexión sobre el disenso. Nos acompañan también varias profesoras y para comentar propiamente el libro. Y después, por la tarde, vamos a estar hablando sobre una lectura política de la serie Rick and Morty, de la serie animada Rick and Morty, que me parece a partir de un capítulo que se llama Historia de la Ciudadela, en donde si lo hacemos bajo una óptica de involucrar el derecho con la literatura, con el cine, con los cómics, creo que pueden hacer reflexiones bien interesantes. Entonces, bueno, estaremos aquí todo el día también saludando a los amigos y viendo las novedades y los talleres que han organizado aquí en la feria. Pues nos da mucho gusto que nos acompañes y que nos compartas estos conocimientos y estas reflexiones que, como bien dices, son pues ya distintas, ¿no? Y le dan una frescura a esta edición de la Feria del Libro, la 7ª. Y bueno, yo sé que tú eres un influencer, ¿no? Al menos en Twitter. Pues si nos compartes tu cuenta, así a lo mejor te puede seguir la gente y ahí podemos compartir también algunas reflexiones. Bueno, es @garza_onofre, que son mis apellidos. Procuramos no solamente hablar de cosas de derecho, creo que
En sí, las redes sociales te dan para mucho intercambio, muchas veces de burla, muchas veces un poco más relajado, pero cuando hay que ponerse serio, pues nos ponemos serio. Entonces, cualquier cosa que podemos estar por ahí, estamos al pendiente. Órale, bueno, pues entonces te vamos a seguir en redes sociales y que tengas un infrarrealista día. Gracias, Tito. Bueno, pues seguimos aquí en la FIL. Acuérdense, estamos en Carlota Armero. Dense una vuelta. Tenemos urnas electrónicas. Vamos a tener una tertulia literaria, esta serie de debate de las que ya nos comentaba Tito. Y bueno, pues podrán llevarse algunos libros. En fin, acá los esperamos. Dense una vuelta. Carlota Armero 5000, Feria Internacional del Libro. Volvemos. Seguimos aquí en la FIL del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora tenemos la presencia de Darío Ramírez Salazar, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Bienvenido, Darío. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Te toca moderar una mesa sobre democracia participativa, ¿no? Un tema interesante, discutido, debatido.
Me parece primero muy felicitar a los organizadores, creo que la feria, recomiendo que vengan, se den una vuelta, se ve espectacular. Y el panel que me toca es muy interesante, primero porque están puras mujeres y creo que va a ser una perspectiva, va a ser una perspectiva espectacular, yo creo que vale la pena. Y segundo, yo llego con una pregunta detonadora que es ¿por qué estamos tan mal en la democracia participativa, en la democracia directa? Está carente muchas veces la perspectiva de la sociedad y cómo nos estamos alejando de los problemas verdaderos que tenemos todos. Entonces, a ver qué dicen las panelistas, va a estar interesante y ojalá nos sigan. No, seguro se arma bien el debate y claro que vamos a seguir, vamos a invitar al auditorio, estamos en plataforma electoral y van a poder oír lo que los comentarios de las participantes que dices. Ojalá también se den un rol. Aquí tenemos varios estantes, librerías, libros gratuitos, incluso hasta cafecito les podemos invitar. Pues gracias, Darío. Al contrario, muchísimas gracias, los esperamos. Bueno, pues seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro. Los esperamos ya sea presencialmente o a través de las redes sociales. Volvemos.
Estamos comenzando actividades en la Feria Internacional del Libro. Como verán, pues ya empiezan a llegar nuestros primeros visitantes. En unos momentos iniciará el primer conversatorio, pero pues si pueden, láncense. Están las actividades muy interesantes, podrán ejercer el voto electrónico, hay actividades para niños, los pueden traer, está el tren de la democracia, algunas cuestiones en que nos están apoyando Microsoft, Facebook, podrán hacer un viaje virtual. Y aquí, como verán a mis espaldas, tenemos los stands de algunas instituciones y de algunas editoriales importantes a nivel nacional e internacional. De este lado izquierdo vemos a la Fiscalía Electoral, a las chicas que saludan y están repartiendo libros. Hay ediciones gratuitas, casi la mayoría de las publicaciones las pueden adquirir aquí. Y tenemos, también ayer tuvimos, si se recordarán, una mesa con moneros. Bueno, aquí está el stand de Rius y nos presentan unas publicaciones muy animadas, muy interesantes. Fíjense, este es sobre el 19 de septiembre, el terremoto, moneros solidarios, cómo la caricatura política también ayuda a construir conciencia social. Muchas gracias. Y pues así podríamos seguir con los stands. Está Tirán-Lo Blanche, está Porrúa, está el Fondo de Cultura Económica y una serie de editoriales. Aquí tenemos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la producción editorial tan vasta que tienen ellos y que ha colocado a la investigación jurídica en el mundo en una de las mejores. La Universidad Nacional está dentro de las 80 mejores universidades, así que podrán pues aquí hacerse de algún libro interesante sobre los distintos temas del derecho, de la política. Así que miren, los invitamos a que vengan. Todavía hay bastante tiempo, estaremos aquí hasta el día de mañana y pues acompáñenos. Volvemos. Muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro en este su segundo día de trabajos. Gracias por estar con nosotros en el Auditorio José Luis de la Pesa y desde luego saludamos a quien sigue esta transmisión en directo a través de la plataforma digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos los enlaces que se han realizado a lo largo de esta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral por parte de José Ramón Narváez Hernández, que estará durante todo el transcurso de esta feria dándole pormenores de lo que sucede en la explanada de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora nos ubicamos precisamente en este conversatorio. ¿Cómo logramos una democracia participativa? Ese es el tema de este conversatorio en el marco de esta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, y tengo el gusto y el placer de presentarles a todas y ustedes a quien lo integra. Se trata de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, consejera. Nos acompaña la directora general adjunta de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, Sofía Ramírez Aguilar. Bienvenida. Nos distingue con su presencia la coordinadora de Ciencia de Datos del CONACYT, Paola Villarreal. Saludamos la presencia de la coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Justin Dupuy. Bienvenida. Con el mismo agrado saludamos a quien será el moderador de este conversatorio. Es el director general de Comunicación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, el doctor Darío Ramírez Salazar. Le damos la más cordial bienvenida y desde luego cedemos el uso de la voz a nuestro moderador. Muchísimas gracias. Una disculpa de antemano por lo poco protocolario que soy. Yo tengo el encargo del doctor Millán de hacer un panel movido. Tengo la obligación, y a las panelistas se lo pido, que hagamos esto algo interesante para todos ustedes. Primero, evidentemente quiero agradecer y felicitar al tribunal por esta feria, por esta organización, al magistrado presidente Felipe Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata, muchísimas gracias por esta distinción, y evidentemente a mi amigo, y hay que hacerlo público en aras de la transparencia, estoy aquí porque creo que le caigo muy bien al doctor Millán. Entonces, ojalá cumpla con eso, con esa amistad y ese encargo que me ha hecho. Muy bien, bueno, miren, tenemos solo una hora y son hartas las panelistas que están aquí, y creo que tenemos que comenzar. Y yo solo voy a enmarcar y nos podemos interrumpir. Creo que nos debemos de interrumpir, creo que nos debemos de cuestionar las unas a las otras. Primero, el panel tiene un título que sin duda, y por buscarle, digamos, lo quisquilloso al título, dice cómo podemos mejorar nuestra democracia participativa. Y creo que una de las cosas que a mí me gustaría hacer primero es tener claro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tomado alguna causa, hemos hecho alguna actividad por nuestros intereses o el de la comunidad o el de nuestras familias. Todos en algún momento hemos tenido una opinión sobre asuntos de interés público, y creo que reconociendo que todos somos agentes o sujetos de derechos, pero al mismo tiempo tenemos o aspiramos, y creo que eso es lo que nos dice el panel, aspiramos a participar más en, nuestra democracia directa, un tanto incipiente, un tanto débil. Y si tomamos esa aspiración, y eso es un poco la pregunta que les quiero hacer, si tomamos como aspiración que todas y todos participemos más en nuestra democracia y partimos de un simple hecho o un simple diagnóstico de qué tan mal estamos en la democracia participativa. Nuestra democracia directa, hasta dónde nos ha dado la capacidad de darles las herramientas, los caminos. Y evidentemente el tema, y por eso tenemos también a una experta en la materia, está la tecnología. Es decir, muchas veces creemos que con el simple teléfono
con la simple apertura de una app o de una página de internet, podemos estar o debemos estar tal vez en las discusiones públicas. Si esa es un poco la cancha, como la parte introductoria, sí creo que podemos comenzar con una valoración de cada una de ustedes, muy breve, pero sobre qué tan satisfecha creemos, su punto de vista evidentemente, que nuestra democracia puede o tiene los elementos ahorita para generar participación. No quiero todavía futurear, o sea, no quiero que me digan no y tenemos que hacer, sino quiero que todos partamos de una misma plataforma para saber si tenemos el diagnóstico correcto, porque tal vez aprendo yo mucho de ustedes y sé y reconozco entonces que hay muchas avenidas, muchos mecanismos de participación ciudadana que evidentemente fortalece a la democracia. Parto desde el pesimismo, eso sí se los digo de entrada, es característico mío tal vez y Sofía no me dejará mentir al respecto. Pero podemos partir de ahí y creo que por la trayectoria de Pamela puedes tú comenzar un poco a pintar la cancha y de ahí podemos seguir si les parece. Pamela. Muchísimas gracias, Darío. Y antes que nada es un gusto estar con quienes me acompañan aquí en el conversatorio y la invitación, por supuesto. Y coincido contigo que es un tema que lo primero que tenemos que sentar las bases es dónde estamos. Porque creo que hay muchos mecanismos de participación, pero cuando estamos hablando de democracia participativa, estamos hablando de los mecanismos formales de participación, es decir, mecanismos de participación directos que tengan un efecto o puedan tener un efecto vinculatorio en las decisiones públicas que se toman en el país. Y ahí no se termina la participación en términos democráticos, yo creo que no. Me parece que la participación siempre, digamos, la hay en muchas vías informales y efectivamente hay muchas agencias que se tienen, y por agencias es agentes en distintos temas por parte de organizaciones nacionales, organizaciones de alguna región en particular, organizaciones temáticas, etcétera. Pero si vamos a la democracia participativa como un mecanismo formal, pues nos pasa, y yo empezaría por el mismo pesimismo que tú, tal vez también me es característico. ¿Qué es este pesimismo que tiene que ver con la discrepancia que tenemos, que es muy típica en nuestro país, entre lo que dicen las normas y lo que dice la realidad? Es decir, nosotros tenemos una constitución de superavanzada. En nuestra constitución todos los derechos los podemos ejercer a plenitud y es una maravilla. No hay nada malo que casi nos pueda ocurrir en términos de nuestra Constitución. Los problemas vienen a veces cuando bajamos a las leyes, pero muchas otras cuando bajamos a la realidad. Si nosotros miramos, por ejemplo, el tema de la consulta popular, constitucionalmente está a todo dar, cumple con todas las garantías. Es decir, me garantiza que los mecanismos de consulta popular los organice una autoridad autónoma, independiente, que tengan reglas preestablecidas y preconocidas por todas y por todos, que establezcan mecanismos que garanticen la información de las ciudadanas y de los ciudadanos para poder participar en los procedimientos, que garantizan mecanismos de certeza sobre cómo se realiza el procedimiento, quién lo realiza y cómo se computan los votos. Todo eso está todo dar en papel. El problema es que al día de hoy, a nivel federal, no hemos tenido una sola consulta popular. Entonces, pues qué padre que la Constitución nos dé el mecanismo, qué padre que sea un mecanismo que genere todas las certezas, pero tenemos un problema cuando no hemos tenido una sola consulta popular que se pueda llevar a cabo. Digamos, a nivel federal, hemos llegado a tener algunos ejercicios a nivel local, pero a nivel federal no hemos podido tener un solo ejercicio de consulta. Y hay muchos temas, sin duda. Si nosotros vemos la Constitución, hay temas que no son objeto de consulta y creo que es correcto que no sean objeto de consulta. Por ejemplo, yo nunca estaré dispuesta a discutir que los derechos humanos son un tema sujeto a consulta. Los derechos son derechos y esos no son una cuestión de mayoría ni deben de ser una cuestión de mayorías. Pero hay muchas materias que sí son de interés público, en las que sí podría participarse y, sin embargo, el diagnóstico que yo daría es: tenemos que pensar por qué al día de hoy no hemos tenido un solo ejercicio y cuáles están siendo las trabas en las propias normas que nos damos para el acceso a estos mecanismos que nos llevan a la condición que tenemos el día de hoy. A ver, Justín,
creo que vale la pena, después de hablar, digamos, con una voz con la experiencia de Pamela y que viene del INE, dice 2 puntos que creo que vale la pena comenzar a hilar alrededor de ellos. Uno, el efecto vinculatorio que tiene la participación, es decir, si es atole con el dedo o no es atole con el dedo. Es decir, si podemos hoy, o los ciudadanos, la sociedad, tenemos los mecanismos para influir en esa toma de decisiones. Y creo que desde una organización como Fundar, que tienen mucha experiencia y que llevan 20 años trabajando a favor digamos, de esa participación activa, de esa rendición de cuentas, vale la pena. Y el segundo punto es la discrepancia entre el marco normativo y la realidad. Otra vez, ¿es atole con el dedo o no? ¿O en verdad estamos, digamos, en ese proceso de construcción real de una democracia participativa? Bueno, creo que existen algunos espacios, sin embargo, comparto pues, el pesimismo, ¿no? Tu pesimismo, Darío, y un poco más allá de la discrepancia entre lo que hay en la ley y la realidad, yo daría hasta un paso anterior, porque creo que justamente a la cuestión que nos está preguntando, que cómo lograr una democracia participativa, pues primero hay que trabajar en el contexto, ¿no? O sea, en el contexto en que se puede dar esta participación. Y creo que en México todavía pues no es un contexto idóneo, ¿no? Y pues estamos aquí en la Ciudad de México pensando justamente en lo difícil que es la participación, pero pues creo que pues hay muchos ciudadanos que están aún más lejos de las condiciones en las que estamos en el país, ¿no? Porque creo que hay necesidad de justamente un ambiente seguro, que hay una necesidad también económicas, de una seguridad económica, ¿no? de vida asegurada, garantizar la no discriminación, el acceso a la información, la libertad de expresión. Entonces, yo daría hasta un paso anterior para decir que todavía no hemos construido el contexto para una participación efectiva, auténtica. Y nada más así para dar ejemplos, pensemos pues, en algunos, pues estaban hablando del Internet, ¿no? Por ejemplo. Que alenta, creo que, la participación ciudadana. Sin embargo, pensemos en lo difícil que es ser una mujer que justamente hace escuchar su voz en las redes y que en términos de respuesta lo que obtiene es comentarios machistas, denigrantes a lo largo del día en un país en que mueren cada día 3 mujeres, ¿no? Solamente por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? O vamos un poquito más lejos, en el Estado de México, por ejemplo, en el cerro de Cacalotepec, en el Estado de México, donde asesinaron en agosto al periodista Nevid Condes, ¿no? O más allá, en cientos de kilómetros de aquí, por ejemplo, pensemos en cómo es difícil para una mujer indígena, mamá de 5 niños, que no habla bien el español, que vive en la comunidad de Chanal, en Chiapas, uno de los municipios más pobres, ¿no? Entonces, o también los veracruzanos, los coahuilenses, que no terminan de encontrar fosas clandestinas, ¿no? O sea, sí es un panorama bastante pesimista, pero creo que es muy importante partir de esto, también de esta realidad sobre la cual hay que ir trabajando para que haya un contexto que permita la participación ciudadana. Muchas gracias. A ver, si yo era pesimista, coincidirán conmigo que ya nos mató la mañana, chao, bye. Pero creo que da pie a una pregunta para Sofía, que creo que tiene que ver con escuchar a la sociedad. Y creo que Justín magistralmente pinta un efecto, más bien una carencia, un problema estructural de México, ¿no? La desigualdad. La voy a englobar así. Entonces, Sofía, ¿cómo hacer para que la gente que vive, digamos, en una pobreza extrema, como los casos, con una violencia sistemática y generalizada en el país, cómo hacemos que esos problemas de la vida diaria, ¿no? Pues no, o cómo conjugamos eso con el fortalecimiento, el camino que tenemos que trazar para constituir una democracia participativa. Nada más.
O sea, sí, siento que me pones a todos de malas y luego quieres que yo los ponga de buenas. Sí, es tu trabajo. Creo que yo soy la optimista del panel, o sea, yo creo que sí se puede hacer ese tipo de cambios. No creo que sea inmediato y entiendo que importa el contexto, ya tenemos las reglas del juego, el entramado institucional, pero hay un montón de cosas que están en medio, ¿no? Entre otras la realidad. Creo que es importante la participación en el círculo inmediato. Creo que desestimamos esta parte, o sea, siempre hablamos de los mecanismos institucionales de participación. ¿Por qué no ha habido consultas? Pues porque las reglas están tiesas y porque requieres, ¿qué? 1% del padrón para organizar una consulta. ¿Y por qué las consultas sobre el aeropuerto y otros temas que se hacen rápido, si va la gente? Pues porque tiene ganas de participar al final del día. ¿No son las reglas? No, cambiamos las reglas tampoco. Sí nos da seguridad jurídica, pero necesitamos acercar esas reglas a la realidad y acercar la ejecución de las reglas a la realidad, no al revés, no la realidad a las reglas. Entonces, en este mundo horrible de violencia machista, de violencia, inseguridad, no solo física, sino también económica, laboral, donde hay muchísima precarización. ¿Cómo lo hacemos para ser optimistas? Bueno, pues yo creo que eso, cambiando la inmediatez de la cercanía que tenemos con el de junto. Tenemos estos datos de cómo la gente cuando habla con el de enfrente es difícil, es mucho más difícil decirle a la abuela, al colega, al amigo, pues no sé, que es un corrupto, que lo está haciendo mal, que no, o sea, eso duele. Prefieres llevar la fiesta en paz y la familia y uno no habla de política, ni de religión, ni de corrupción en la mesa. Pero justo cambiando eso, y no estoy hablando solo de la mesa del Tribunal Electoral en la Ciudad de México, estoy hablando de estas pequeñas comunidades que hay en todo el país, porque esos somos animales gregarios y todos vivimos en comunidad. En esa inmediatez, hablar con el de enfrente y decirle, no estoy de acuerdo, o eso que estás diciendo está mal, ¿no? Creo que esa parte de reactivar la participación de la gente también se requiere mucha compasión con no querer censurar al de enfrente, ¿no? Yo entiendo que la violencia en algunos lugares impide que incluso puedas publicar tu opinión o emitir tu opinión si es distinta a la del jefe de plaza, no digamos al del político en turno, sino hay una realidad de violencia muy difícil, pero creo que siempre se puede, en la medida de lo posible, cómo esta realidad nos afecta, nos pone enojados, nos pone tristes, pero transformar este sentimiento de intensidad en una participación no es tan difícil y sí se logra con pequeños empujoncitos. ¿Ven? Ya se pusieron de buenas otra vez. O sea, así está bien, porque así nos vamos complementando. Y creo que si me permite ser igual de optimista que tú, Sofía, aunque sea falsa mi actitud ante lo que acabas de decir, pero creo que si hay que empujar la realidad o si hay que romper una realidad, y ahorita vamos a entrar a quién sostiene esa realidad, y creo que el disclosure son los partidos políticos y es el sistema político el que le encanta que la sociedad esté ahí, en ese rinconcito, donde no sea un agente verdadero de cambio, pero podemos entrar a eso en un segundo. Se las dejo un poco para ver para ver, y también, como dicen, perdón, el anglicismo, pero el point and shame, o sea, tenemos que ir diciendo quiénes son los enemigos de la participación ciudadana, o si no enemigos, pues los que no quieren. Yo les llamaría enemigos así, tal cual, pero dejamos. Uno de los elementos que creo que son más eficaces para deconstruir la realidad, esta realidad que describe Justín, con ese ánimo de cambio que describe Sofía, creo que es la tecnología. Y creo que hay un término que usa Paola, que es la democratización de la tecnología. Y creo que estaría interesante si metes ese elemento a una discusión para saber si es, ¿no?, a través de esa tecnología, digamos, el caparazón que cada vez más podemos usar para hacer más digamos, una intervención disruptiva en ese status quo, en esa realidad y en ese, digamos, aletargamiento de una participación que creo que muchos tenemos ganas de hacer. Sí, gracias por la pregunta. A mí me gustaría ser también la optimista del panel respecto al
la tecnología, pero no puedo serlo, ¿no? O sea, la realidad me lo impide, porque precisamente, bueno, primero creo que la participación ciudadana tiene 4 puntos, ¿no? Que son, tenemos que hablar de 4 cosas para hablar de participación ciudadana, que son las brechas, ¿no? ¿Quién puede participar y cuáles son las brechas para que participe o no? Hay que hablar de equidad también, de rendición de cuentas y de acceso, ¿no? Entonces, la tecnología juega un rol en los 4 puntos, o sea, y juega un rol no necesariamente positivo, ¿no? En muchos casos la tecnología, hablando de brechas, por ejemplo, ha acrecentado esas brechas, ¿no? Digamos, ahora quienes tenemos acceso a las tecnologías digitales tenemos más poder que quienes no, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra voz es escuchada, tiene más foros, nuestra voz se puede distribuir hacia más audiencias, puede tener mayor incidencia si estamos en una plataforma digital, como por ejemplo Twitter, ¿no? O Facebook. Y entonces, ¿cómo hacemos que la tecnología, o cómo diseñamos tecnologías y la implementación de tecnologías para evitar acrecentar las brechas, ¿no? Aquí tocamos el tema, obviamente, de la brecha digital, ¿no? Que lo podemos ver incluso con el acceso a los celulares, ¿no? O sea, en teoría tenemos una cobertura muy, muy amplia de celulares, pero justamente la gente que menos poder económico tiene tampoco tiene acceso a las redes, ¿no? Y a los celulares. Entonces, eso sí es obviamente un problema porque terminas, pues sí, acrecentando esas brechas, ¿no? Y bueno, también cómo generamos equidad a través de la tecnología. Aquí me gustaría hablar un poco acerca de, por ejemplo, los algoritmos, ¿no? de policía predictiva, lo estaba pensando en inglés, en el que, pues, desafortunadamente estos algoritmos están diseñados por personas que viven en un status quo, y ese status quo, pues, en casos como en Estados Unidos, es extremadamente clasista, racista y discriminatorio para minorías, y pues los algoritmos terminan automatizando ese status quo, ¿no? Entonces, pues no es una medida democratizadora, sino más bien es automatizar el status quo, que no necesariamente es algo positivo, ¿no? Entonces, estos algoritmos, si no tienen medidas de equidad, es muy probable que terminen, en vez de democratizar o de mejorar la democracia, terminen automatizando los problemas de la democracia y de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que activamente diseñar tecnología equitativa, ¿no? Para precisamente pavimentar el camino hacia la democracia participativa. Luego, pues me gustaría también, bueno, tengo varios puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí que estamos en el Tribunal Electoral, pues el punto lógico que hay que tocar es el voto electrónico, ¿no? Yo, aunque soy tecnóloga y trabajo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tengo mis reservas acerca del voto electrónico, ¿no? A mi parecer, el voto electrónico no da o más bien reduce la rendición de cuentas y la auditoría ciudadana de las elecciones, ¿no? Es decir, le da un poder a los tecnólogos para poder auditar estas elecciones. Entonces, es un poder inequitativo. Y así, o sea, podemos tocar muchos temas acerca de la intersección entre la democracia participativa y la tecnología, pero el siguiente tema, digamos, que me gustaría poner sobre la mesa son los algoritmos, ¿no? Así, que por ejemplo en Estados Unidos también están sustituyendo la rendición de cuentas en casos, por ejemplo, de la definición de los riesgos de las personas. O sea, en inglés es risk assessment, y es una herramienta que utilizan los jueces para determinar cuál es el riesgo de un acusado, ¿no? Entonces, este algoritmo toma en cuenta los antecedentes de las personas, los códigos postales donde han vivido, su raza, su historial familiar, en fin, ¿no? O sea, toda la información que puedan tener, y el algoritmo es el que en teoría ayuda al juez, pero realmente lo sustituye
para tomar una decisión. Y eso a mí me parece algo preocupante y que directamente va en contra de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, la tecnología en este caso también no ayuda a generar una cultura de rendición de cuentas. Y bueno, también a mí me gustaría hablar sobre el tema de cómo fortalecer, o sea, por un lado tenemos el ideal de la democracia directa, ¿no? Pero también creo que todavía tenemos oportunidad de, a través de la tecnología, quizás fortalecer la democracia representativa, ¿no? Entonces, me parece que todavía no está agotado este tipo de democracia y, en definitiva, pienso que la tecnología puede jugar un papel ahí. Yo quiero interrumpir. ¿Tú crees en la democracia mano alzada, o sea, directa así o como directa? Yo lo veo como un espectro, ¿no? O sea, la democracia directa, digamos, de que tú tienes incidencia totalmente directa con el tomador de decisiones, ¿no? El implementador de las políticas públicas. Y yo creo que el otro extremo del espectro es la democracia representativa, ¿no? O bueno, esa es a la mitad del espectro. Y creo que todavía se puede fortalecer ese tipo de… Pero justo la tecnología me parece que te acerca a una toma de decisiones mucho más participativa. Sí, pero ¿hacia quién? Hacia el yo pensaría hacia tu representante, por ejemplo. O sea, yo sí pienso que hay una brecha muy grande todavía y por eso pienso que no está agotado el tema de la democracia representativa entre nosotros, los ciudadanos, y nuestros representantes, ¿no? O sea, yo no me imagino cómo una opinión mía puede incidir en lo que hace mi diputado o lo que hace incluso mi alcalde o mi legislador, ¿no? No veo un canal claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que sí puede ser utilizada la tecnología para abrir esos canales sin necesariamente implementar o desechar la representatividad. Quiero a ver, vámonos ahora, si me lo permiten sugerirles, a empezar a tratar o cómo desentramar dónde están los puntos claves que podríamos sugerir para que exactamente esa democracia participativa tenga un efecto, ¿no? Tenga un efecto de rendición de cuentas, tenga un efecto en quienes están siendo votados y quienes ganan, que la misma participación nutra a una democracia más robusta. Pero por eso quería un poco entrar a quiénes son los actores. O sea, quiénes son los actores que hace que la tecnología no sea suficiente, aunque me lea el alcalde, ¿no? Y los problemas de, mire, aquí están los baches, aquí está, necesitamos más presupuesto, o esas preocupaciones de esa desigualdad que hemos dibujado. Comenzar a ver dónde están esos enemigos, y lo digo enemigos en el sentido más metafórico, es decir, si es el mismo sistema, cómo hay que destrabar. Termino con una cosa. Ustedes recordarán que digamos, en manifestaciones grandes o graves problemas como es el tema de la corrupción, que todo mundo aquí, según lo dicen las encuestas, es lo que más nos preocupa junto con la violencia. Bueno, no podemos, digamos, traducir esa preocupación a que los gobernantes hagan medidas efectivas ante esa preocupación. Entonces, Pamela, yo creo que comenzar a que tú, desde un puesto como el que tienes, desde una institución como la que representas, estaría interesante que nos vayas ya diciendo, no, pues miren, el problema está aquí, ¿no? Digo, si se puede, tal vez. No es para tanto, poder identificar a punto. Creo que hay muchos problemas y yo empecé diciendo que yo era pesimista a cómo están funcionando los mecanismos de democracia participativa, pero yo ahí sí tengo una diferencia y quisiera empezar por esto, con lo que señala Justín, porque creo que hay un gran riesgo en cómo se puede leer lo que está diciendo. Obviamente el diagnóstico de contexto
pues si conocemos nuestro país, creo que es imposible no estar de acuerdo con ese diagnóstico. Es decir, no creo que nadie que se haya parado en la calle, ya no digamos en cualquier pueblo que esté alejado de la ciudad, que se haya parado en la calle en la Ciudad de México, afuera de la colonia tal vez donde algunas personas pueden vivir, creo que nadie podría negar ese contexto. Lo que yo sí no estoy dispuesta a aceptar, y no lo estoy dispuesta a aceptar ni como ciudadana, ni como autoridad, ni como un contexto de exigencia, es que esos contextos de desigualdad, que esos contextos de inseguridad, que esos contextos de violencia limiten aún más los derechos. Es decir, que sea un prerequisito modificar ese contexto para que después pasemos a ejercer derechos. Híjole, yo creo que precisamente en el ejercicio de los derechos está ir avanzando en poder generar estos contextos de exigencia para atender esas problemáticas. Claro, digo, si nos vamos a la realidad, pues diríamos no se ha reducido mucho la brecha de desigualdad, la brecha de violencia, la brecha de inseguridad, la brecha de corrupción, con el hecho de que tengamos derechos, por ejemplo, de participación directa en los procesos electorales, etcétera. Sin embargo, sí nos va abriendo el espectro de derechos, y para que se logre algo que creo que es el fondo del optimismo de Sofía, puedo estarlo leyendo mal, pero es el fondo, es decir, a ver, es que nosotros tenemos que ser agentes de cambio, y eso se empieza empezando desde lo más inmediato para ir acercándolo hacia algo un poquito más mediato. En la medida que yo no genero un contexto de exigencia en lo inmediato, en mi círculo más cercano, pues difícilmente voy a generar un contexto de exigencia hacia un círculo más lejano, como pueden ser los agentes de poder. Y aquí entramos a quiénes son los grandes enemigos de esta participación directa. Pues es que creo que tenemos que ver qué tenemos que hacer, más que pensar en quién es el gran enemigo, qué contexto de exigencia tenemos que generar. Todos los cambios o todos los avances que hemos tenido en ejercicio de derechos en este país se han dado por luchas sociales, por exigencias sociales, porque nos pusimos de acuerdo y empezamos a generar contextos de exigencia. ¿Por qué votan hoy las mujeres? Digo, hoy resulta casi absurdo pensar que las mujeres no votaran, pero pues no hace tanto que las mujeres no votaban, ¿eh? O sea, es increíble, pero es cierto. ¿Por qué votan? ¿O por qué votamos las mujeres? Pues por una razón muy simple. Porque se generó un contexto de exigencia en que ya no se permitió que las mujeres no votaran. ¿Por qué empezamos a tener espacios más paritarios? Porque hay un contexto de exigencia en la participación de las mujeres en la vida política. ¿Por qué se abrió el sistema político mexicano? Porque hubo un contexto de exigencia en el que no era aceptable el contexto que teníamos. No pensemos que vamos a tener avances porque tengamos a partidos políticos o gobernantes que son re buena gente. En verdad, no hay nadie que vaya a ceder el poder nada más por deporte, porque sean así como no tenemos a Gandhi en el poder, y difícilmente vamos a tener a unos representantes que sean puros Gandhis en el sentido metafórico de Gandhi, ¿me explico? Creo que claro, hay intereses. Los partidos políticos tienen intereses, porque aparte no son intereses ni siquiera del partido como conjunto de ciudadanos que conforman. ¿Quién decide en los partidos? Las élites de los partidos. ¿Quiénes son los poderes fácticos en este país? Porque de pronto parece que los únicos poderes son los poderes formales. Y que la participación represente los intereses del partido. O cómo disociar también eso. ¿Cómo generas una democracia? Y aquí yo empiezo a ¿cuáles son los contextos de exigencia que tenemos que generar? Si vamos a ir a una democracia representativa en la que tenemos una intermediación de partidos, que creo que es importante la intermediación, ¿qué contexto de exigencia le establecemos a los partidos para que haya una democracia al interior de los partidos? Es increíble. El actor principal de la democracia es el más antidemocrático. Correcto. O sea, y ahí es cómo generamos esos espacios de exigencia precisamente para que rompamos una inercia que creo que es la peor inercia que tenemos en el país. Este es un país en el que pasa todo y no pasa nada. Todo pasa y no pasa nada. Artículo 19, presenta el amparo por la Ley de Comunicación Social. ¿Y qué pasó? Nada, expidieron una ley que no dice absolutamente nada y que no resuelve absolutamente ningún problema. Mexicanos contra la corrupción saca, o Animal Político, o otros grupos sacan escándalo tras escándalo tras escándalo de corrupción. ¿Y qué pasa? Nada. No, Lomelí renunció, ¿no? Y
Vaya, lo que quiero decir es que sí hay un poquito de injerencia, ¿no? O sea, sí ha habido injerencia, sí hay cambio. pero a lo que voy es, tenemos que romper el que empiecen a ver más Lomelí que renuncia, empiece a ver más se abre una investigación por lo que empieza a ser investigaciones periodísticas. No digo que estemos en un paso de nulo, lo que digo es, los avances son pocos y van a ser pocos en la medida que no generemos un contexto de exigencia hacia quienes pueden modificar esto. Y hacia quienes pueden hacerlo es todas las autoridades, todos los actores políticos, todos, para que haya frenos a los intereses fácticos de los poderes fácticos, porque las autoridades estamos para, digamos, representar un interés público, que es el de todas y el de todos. ¿Cómo incidimos socialmente en esos intereses? Ya sea en vías formales de participación, que no han sido muy eficaces hasta este momento, o en vías informales, pero que creo que han sido muy eficaces en lograr cambios. ¿Cómo cuál? La democratización del país, al menos una democracia formal. Hoy podemos saber claramente que quien gana en las urnas es quien gana una elección. Puede ser que tengamos todavía un contexto de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, en el que cómo llegan esos votos a las urnas tenemos que ir avanzando en eso, tenemos que avanzar en contextos de equidad, tenemos que avanzar en romper brechas, pero ese lo tenemos. Digamos, derechos de mujeres, hemos tenido unos avances bárbaros, derechos de comunidades indígenas, menos avances, pero hemos tenido avances, derechos LGBTI, hemos tenido avances. Creo que no podemos negar cómo contextos de exigencia sí han generado un avance, aunque sea insuficiente. Creo, a mí me parece un tema nodal, Justín, y perdón que regrese un poco al punto, pero creo que por respuesta directa a lo que dices, Pamela sugiere que no es un prerequisito. Entonces, a mí sí me gustaría seguir un poco, porque creo que si logramos tal vez quitarnos hoy no quiero salir a votar porque puede haber la balacera, pero hay que salir a votar. No sé, cosas muy reales, ¿no? O sea, Tamaulipas, salir a ejercer tus derechos en Tamaulipas, ¿no? O sea, sí creo que regresemos, nada más para saber, y no porque me quieren trampar ahí, porque tal vez es algo mucho más complejo, pero no podemos quedarnos como, bueno, ¿es prerequisito o no es prerequisito? Tal vez es exacto, ni es prerequisito, pero es prerequisito en la realidad, no sé. Sí, es un poco el problema del huevo y la gallina, ¿no? De cierta manera, y si te hablas de participación ciudadana, solamente derechos de participación política. La última elección fue la más violenta, ¿no? Hay más de 150 políticos que fueron asesinados. Entonces, o sea, sí estoy de acuerdo en que no, el contexto, o sea, lo citaba porque creo que no tenemos que olvidar de dónde partimos y dónde estamos para hablar de participación ciudadana, y que quizá, en efecto, hay que ir trabajando en este contexto y justamente es a lo mejor priorizar de dónde deberíamos de enfocarnos, ¿no? En temas justamente para mejorar este contexto, en libertad de expresión, justamente el tema de seguridad, el tema de desigualdad. Y creo que ahí para la misma participación ciudadana, de cierta manera, puede ser una parte de la solución, ¿no? Aunque parezca medio raro, ¿no? Justamente el último informe de la Alianza para el Gobierno Abierto se llama Democracia más allá de las urnas. México tiene sus especificidades, pero a nivel internacional lo que vieron es que hemos avanzado mucho en transparencia, en abrir datos y etcétera. Sin embargo, a nivel global lo que vemos es que se está cerrando el espacio cívico, hay un regreso de cierto autoritarismo, y entonces dicen, el problema no está en las urnas, porque hoy en día el tema del voto o el tema del golpe no son por donde se debilitan las democracias, son problemas que no se resuelven ahí, que se resuelven justamente más allá de las urnas, ¿no? Entonces, creo que la participación también puede ser, para no descartar y para no poner primero y segundo, pero creo que era muy importante pensar en cómo priorizar, puede ser también una parte de la solución. Y en efecto,
si bien hoy en día creo que todos estamos de acuerdo en pensar que la participación en México sigue limitada a ciertos grupos, pues es una responsabilidad también de estos grupos de tratar de abrirlas y de tratar de ejercer este rol para potenciarla. Creo que un buen ejemplo, que también es un mecanismo formal del cual todavía no hemos hablado, que es la iniciativa ciudadana, pues en términos de corrupción fue un punto muy importante, ¿no? Recaudar más de 100,000 firmas para poder presentar la ley 3 de 3, pues fue un detonante muy importante para construir y avanzar en pues sí, la construcción de un andamiaje que todavía no es nada perfecto, pero ha fortalecido instituciones. Entonces, creo que por ahí también va el tema. Absolutamente. Y creo que la optimista del grupo, que hace muecas en cada oración de las compañeras, creo que es, a ver, Sof, creo que hay dos puntos que me gustaría, por tu experiencia también, ver. Uno es, por lo menos desde una perspectiva muy simplista, es si quieres algo, necesitas dos cosas, dinero y voluntad, ¿no? Es decir, la participación ciudadana cuesta. Y creo que justo de lo que hablaba Pamela, podemos ver si esta participación que tenemos hoy en día, con los andamiajes legales, con las prácticas ciudadanas, pero también estamos en un entorno donde los que detentan el poder quieren que la participación se asemeje a su línea. Es decir, lo que menos estamos protegiendo en México es el disenso, es el decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con usted, y entonces, ¿cómo le entramos? Porque yo no estoy de acuerdo con usted, ¿no? Y creo que desde la tribuna más alta de este país comienza a permear un absolutismo de una perspectiva de la realidad. Creo que vale la pena, con todo lo que ya hemos hablado, que nos trates de sacar de ese… De este momento en el que nos hemos puesto de los prerequisitos, de los andamiajes que tenemos, es decir, ¿cómo le hacemos para destrabar ante una realidad que creo que es verdaderamente precaria ante lo que nuestros problemas y nuestra participación, ¿no? Y ahí ya hay elementos como los partidos políticos, ya hay elementos como las leyes lejanas de una realidad, ¿no? O la crítica de, bueno, pues ahora se está popularizando el alcen la mano y veamos si el Metrobús va o no va, ¿no? Si esa parte creo que es interesante. A ver, ¿qué opinas? Primero voy a cambiar de sillón porque se me está chupando. Gracias. No, creo que, a ver, el Estado es rígido por definición, ¿no? Reglas, Constitución, toma meses o semanas, en el caso de esta nueva configuración del Congreso y del balance de poderes y demás, pasar cualquier modificación. Entonces creo que el Estado es rígido, puede responder poco, puede responder lento, hay muchísimos poderes fácticos en las redes de intercambio de poder, no los vamos a quitar en dos patadas, pero sí somos como 120 millones, o sea… Si hay 1,000 personas que toman decisiones en este país, creo que son muchas. O sea, creo que realmente el poder está muy concentrado y eso lo vi ahorita en las notas de Paola. O sea, perdón si me estoy robando tu idea. Exacto. No, ahorita voy al tema de ¿qué hacemos entonces? Bueno, justo yo creo que todos los elementos que diste, Paola, hace un ratito, son elementos que nos permite como ciudadanos empezar a usar los instrumentos existentes. O sea, tenemos del lado de Pamela un Estado que ya hicieron bien las reglas. Tenemos del lado de Paola pues un montón de gente que ha aplicado las tecnologías de la información. Aquí veo al titular de Unicom, saludos, Jorge Torres, con temas, por ejemplo, de las tecnologías no son el enemigo. O sea, claramente si caen en manos de alguien, hay mucha gente invirtiendo dinero en reconocimiento facial en la calle y placas y identidad y demás, que no es el Estado rígido. Esos me dan más miedo, la verdad. Yo prefiero pensar que podemos usar esa tecnología de la información justo para levantar la mano y decir, nos vemos a las 7 de la mañana en Madero el sábado. Eso es cierto, nos vemos a las 7 de la mañana en Madero el sábado, en el centro.
para movilizarnos con causas distintas. O sea, la de Madero es un movimiento feminista, pero como ese hay muchas chances de llegar a un montón de gente. Tenemos, otra vez, en un país de 126 millones de personas, 40% de la población es pobre. O sea, pobre de acuerdo a Coneval, no de acuerdo a lo que yo creo que es pobre. De acuerdo a Coneval, y aún así tenemos una penetración de 70% de acceso a Internet. Paola, ¿estoy en lo correcto? A través de teléfonos celulares. Entonces, hay un 10% de esos pobres que sí tienen acceso a esas tecnologías de la información y que también pueden, no digo que con la misma, el mismo uso, tuitear, pero tal vez Facebook, tal vez puedes hacer convocatorias vía otras plataformas, mecanismos. Así como hay radiodifusoras indígenas, pues tal vez ahora va a haber grupos de Facebook de comunidades indígenas con propósitos muy específicos. El voto electrónico entiendo que nos dé miedo que pues si hay 3 personas utilizando la base de datos y de repente pum, se cayó, ¿no? Esa parte la puedo entender, el temor, el desconocimiento, el no saber, pero hay vouchers, puedes imprimir un voucher de tu voto electrónico, tienes el resultado más rápido, puedes contar los votos y después contarlos si quieres a mano para no desaparecer a la mitad del INE, ¿no? Para que tenga justificación. Tenemos además esta parte de los algoritmos inteligentes que decía Paola. Paola decía, es que los jueces en Estados Unidos se sabe, porque además en Estados Unidos les gusta contar información y guardar información, cosa que no hacemos aquí, pero los jueces en Estados Unidos están haciendo sentencias racistas y a partir de eso se generan algoritmos inteligentes de criterio de hombre blanco de edad media, que obviamente lo que hacen es tener criterios racistas. El chiste es cambiar el criterio del algoritmo. El algoritmo no es más que pues, un montón de instrucciones que le estás dando a la maquinita. ¿O no? No, yo creo que el algoritmo más bien no puede tener algo distinto de quien lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los equipos, y eso lo ves en los equipos de ingeniería, ¿no? O sea, en Estados Unidos el equipo, un equipo típico de ingenieros, que son 500 programadores, por ejemplo, para hacer un producto, pues ni siquiera el 4% llega a ser de personas negras, ¿no? Mucho menos mujeres negras, ¿no? Estoy de acuerdo. Latinos Acción positiva, también, vamos a ¿no? promover esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos para que la tecnología también represente, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que los latinos estemos representados en los algoritmos en Estados Unidos, ¿no? Para empezar diciéndolo, ¿no? Y levantaron la mano y dicen, somos, ¿no? Pero dejemos a los gringos en paz. No estoy hablando de los gringos, O sea, estoy hablando de los algoritmos. Por eso, pero ¿cómo los ejecutamos aquí? Es decir… Por eso, porque al final del día sí hay un montón de acceso a la tecnología, a la información, a redes sociales que ocupa un grueso de la población. 70% de la población no me parece menor. ¿Cuánto mide la lista nominal? ¿90 millones? 90, o sea, ¿no? Y ahí supongo que algunos que ya están muertos ahí dentro. Supongo. O sea, lo que quiero decir es que prácticamente toda la lista nominal tiene acceso a Internet, o sea, es un equivalente, ¿no? Ya acabo mi rollito. Creo que también parte del problema es que lo detectaron bien mis colegas, las pesimistas, los partidos no me representan. O sea, los partidos toman decisiones en función de las encuestas y lo que ellos creen que es electoralmente profitable, ¿no? Beneficioso, yo quiero más votos. Pero no están abriendo los espacios a nuevos liderazgos, no están abriendo los espacios a nuevas ideas divergentes. O sea, yo no puedo creer que ayer en Oaxaca Acción Nacional votara todos en contra de la legalización de la interrupción legal del embarazo. Perdón, yo conozco gente que dentro de esa militancia dice, pero por supuesto que sí. O sea, tenemos que empezar a romper el estigma de cómo votan, cómo actúan los actores dentro de los partidos. Tenemos que empezar a buscar nuevos liderazgos y tenemos que dejar de pensar que los partidos están apestados. Creo que las reglas están bien hechas, la ejecución de las reglas no. Paula, creo que voy a agarrar esos datos que dice Sofía. Y voy a hacer tal vez es quitarle un poco a ese romanticismo que viene desde la primavera árabe, ¿no? De qué tanto que tengamos ese acceso a esas plataformas digitales verdaderamente es, uno, mantener que, si tuiteas, si facebookeas, si cualquier actividad digital que puedes tener, inclusive que bajo tus propios derechos digitales, puede tener una incidencia y si el sistema, le voy a llamar así, si el sistema está pensando que esa participación ciudadana, que con ese acceso a Internet tenga
alguna repercusión, porque si no, creo que regresamos al mismo punto. Sí, sí hay más internet, sí, ¿y eso qué? Es decir, o sea, literalmente, ¿dónde acabamos con eso? No sé. Sí. Bueno, justamente me hiciste acordar de hace 2 o 3 días, estaba hablando con un amigo, con Genaro Lozano, y me dice, la Paola de hace 4 o 5 años creía que Twitter era una herramienta de rendición de cuentas, ¿no? Y le dije, sí lo creía, pero ya no, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, ese tipo de herramientas digitales se han convertido en herramientas muy alejadas a la rendición de cuentas, están desconectadas concretamente con el actuar de los funcionarios públicos, no son vinculantes y están lejos de serlo. Entonces, yo ya no tengo ni esperanza de que este tipo de herramientas generen rendición de cuentas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo quisiera trabajar para que sí, o sea, ese es mi lado optimista, el cómo sí, ¿no? Y yo creo que sí deberíamos de generar canales de comunicación, quizás a través de las plataformas, ¿no? O sea, no estoy peleada mucho menos con Twitter ni con Facebook, pero sí generar lineamientos, por ejemplo, para que los funcionarios públicos sepan cómo responder, que sus respuestas sean respuestas oficiales, que haya una ley, por ejemplo, o un lineamiento de archivismo, ¿no? De lo que tuitea el presidente, lo que tuitea el funcionario público, esté sujeto, ¿no? A todas las leyes de archivismo y de transparencia. Entonces, pues sí, o sea, creo que hay muchísimo por hacer y ahorita el panorama no está tan optimista. No, en serio. Pero bueno, Tan optimista. exacto, eso fue lo moderado. Twitter no sirve, chao, bye. Muy bien. A ver, el doctor Millán nos quiere quitar 10 minutos. Empezamos a las 1:30, doctor. Entonces, si me permite, acto de autoridad desde aquí. Sí, de rebeldía de nuestros 10 minutos, compañeras. Pero vamos a cerrar. Es decir, vamos a intentar que las líneas que ustedes dibujaron, que algo que se les quedó, creo que importante, lo dejo muy abierto, pero sí tratemos de bajarlo con una conclusión y si quieren, como comenzamos. Pamela. A ver, creo que hay una parte con la que cerró Sofía que vale la pena tenerla presente. Creo que un punto que es relevante es dejemos de pensar que los partidos son apestados, dejemos de pensar que lo público es apestado, dejemos de pensar que todo eso es ajeno a nosotros. Si no generamos un contexto de exigencia, los partidos van a seguir existiendo, lo público va a seguir existiendo, nuestras autoridades van a seguir existiendo, nuestros gobernantes van a seguir existiendo. El tema es cómo logramos generar un contexto de incidencia. ¿Esto es fácil? No, si fuera fácil, pues ya lo habríamos hecho, ¿no? O sea, todos tenemos, yo creo que todos quisiéramos romper niveles de desigualdad, quisiéramos que hubiera una auténtica rendición de cuentas, pero también tenemos que reconocer que hay los avances que hemos tenido para no retrocederlos y también los pendientes y de pronto cómo hay avances que en sí mismo implican unos nuevos pendientes. Decías, bueno, a ver, es que yo pensaba que Twitter iba a ser un mecanismo de rendición de cuentas y no lo es. Pues yo pensaba que las leyes de transparencia iban a ser un mecanismo de rendición de cuentas y la verdad es que no lo son. Ahorita lo que tienes es un chorro de dependencias dando un chorro de información, pero piérdete en el mar de información. Está padrísimo. Claro, si encuentras la hojita en el pajar, claro que vas a encontrar toda la información relevante. El punto es encuéntrala, ¿verdad? A ver, tenemos que ir avanzando en buscando mecanismos para que sea más útil, para que sea más práctico y para que tenga un efecto real. Creo que tenemos un conjunto de herramientas hoy que no teníamos para otros contextos de exigencia, pero también tenemos un cansancio hoy que no teníamos en otras generaciones. Si uno piensa que de pronto la apatía que hoy se tiene hacia lo público, la apatía porque no nada más es los partidos están apestados, es qué flojera que hagan lo que quieran y yo me voy por una vía aparte, yo me mantengo en mi circulito de Twitter, de Facebook, yo esas cosas reconozco que no les entiendo porque Sofía se burla de mí permanentemente, de mi nula tecnología y la reconozco,
mis accesos tecnológicos son de bajos a inexistentes, pero lo que sí es real es mecanismos de información que hoy tenemos que no teníamos antes y que les podemos dar un buen uso o un mal uso. De la misma forma que le hemos podido dar un buen uso o un mal uso a un conjunto de avances que hemos tenido. Lo que es importante es ver cómo esto tiene un efecto en la representación que puede existir en el país, cómo tiene un efecto en nuestra participación directa, porque yo insistiría, y con esto cierro, no ha habido ningún cambio positivo en este país que no haya partido de la exigencia. Si tenemos claro eso, el punto es cómo generar y cómo aprovechar los contextos que tenemos para generar ese contexto de exigencia. Por eso yo me separaba al principio en este juego del huevo y la gallina. Yo lo entiendo, a ver, estoy completamente de acuerdo. Si no tenemos esos prerequisitos, hay una cierta falacia en el ejercicio de los derechos. El problema es que solamente ejerciendo esos derechos, como podemos aspirar a cumplir esos prerequisitos. Porque nuevamente no tenemos, yo lo digo muchas veces, el término que se burlan de mí en el Consejo, la buena hondez de nuestros gobernantes. No es un acto de buena hondez el que va a hacer que nos abran los espacios, el que nos abran las condiciones, el que nos abran los contextos. Por los derechos hemos tenido que pelear y me parece que tenemos que seguir peleando en un contexto de exigencia para que no haya esta distancia, para que no haya estas brechas con nuestros gobernantes, con nuestros representantes y para que los mecanismos incluso de participación directa también sean útiles y también sean posibles y viables, dándonos garantías. Correcto. Justin, de una vez. Sí, creo que justo sobre el Internet, le decía a Sofía que este dato del 70% hoy en términos de cobertura me parece importante, porque hace que 7 años eran 50%, decíamos no es suficiente porque la mitad de la población no tiene acceso y cada vez va aumentando y creo que sí es un punto importante para que cada vez mayor personas en el país tenga esta posibilidad, con todos los obstáculos de los cuales hablaba muy bien Paola, pero pues es una herramienta y no hay que confundir justamente el medio con el fin, ¿no? Y creo que eso es de la ley de transparencia, eso es lo mismo con el Internet, son medios, ¿no? Y con todos los obstáculos que conocemos. Entonces, mi punto sería que pues uno tenemos que seguir justamente usando estas herramientas que estamos o estos derechos que están a nuestro alcance. Decía que justamente las organizaciones de la sociedad civil pues tenemos este rol importante porque tenemos la posibilidad justamente de hacer valer estos derechos y me parece que también algo importante es tenemos que proteger lo que hemos ganado porque de vez en cuando olvidamos que a pesar de todo este contexto del cual hablaba pues hay un andamiaje institucional que nos ha permitido avanzar y pues sí es cierto que hoy en día hay un contexto o pues, ciertas narrativas que van en contra, ¿no? de lo que hemos ganado y creo que también nos toca reconocer que hay que mejorar las instituciones, pero también son avances importantes. Estaba pensando en específico, por ejemplo, en el INAI y un poco la narrativa desde la presidencia que ha sido como muy crítica y creo que eso no abona, ¿no? No abona justamente, si bien podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, que hay cosas que mejorar, si bien no hay que desechar todo, ¿no? Es muy importante proteger porque esto nos ha permitido avanzar y estar donde estamos, ¿no? Gracias. Sofía, levántanos. Ya, lograste llevarme al fondo del abismo. No. A ver, 3 apuntes. El primero es que el ejercicio de derechos debe dejar de ser un privilegio. Hablaba antes de entrar aquí con Darío que lo suyo era aguerrido, guerrillero y necio. Ahorita ejercer el derecho a salir a marchar es un privilegio, tiene que dejar de serlo. Salir a votar en muchos lugares también es un privilegio y por supuesto que no solo tiene que dejar de serlo, sino los que lo vemos de lejos tenemos que señalarlo, eso es muy evidente. Y en este punto quiero hablar sobre Baja California exactamente 2 segundos, porque en el caso de Baja California tenemos un gobernador que fue electo por 2 años y luego él dijo que no, que él se inscribió por 5 aunque la convocatoria decía 2. Aquí el tribunal, por favor, nos hará, pues sí, literal, el favor de responder al final en qué queda, pero me parece que
esto es más un síntoma que un problema. Tenemos unas reglas del juego muy claras, pero con mucho margen de interpretación. Tenemos una participación bajísima, participación en términos de ir a votar, salir a votar por propia voluntad. Había un municipio en estas últimas elecciones de 2019 en Puebla que rompía la media, o sea, toda la media de las elecciones que hubo en 2019 pues tenía una participación como entre el 25 y el 30 y pocos, y había uno en Puebla que era como del 60, ¿no? Para ir rayando. Decías, oh, no, bueno, ahí están súper comprometidos. No, estaban súper acarreados, y creo que al final ese es el que acabó otra vez aquí. El segundo apunte no van a ser 3, van a ser 2. El segundo apunte es que veo muchos estudiantes, no aquí sentados, sino allá, que espero que nos estén oyendo, espero llegar a un público un poquito más lejano a través de las redes sociales y de YouTube. Pues sí, creo que hay una participación importante que involucra uso de la tecnología de la información haciendo cosas chiquitas. Y esto va a ser un microanuncio, pero nosotros hicimos una plataforma con el TEC de Monterrey, con dinero de donantes internacionales a través de Mexicanos contra la Corrupción, donde lo que hacíamos era graficar cuando el gobierno contrataba empresas fantasma después de que el gobierno mismo declaraba que eran empresas fantasma. Bueno, ya solo public shaming, o sea, decir, ajaja, tu empresa fuiste contratada, ajaja, tu dependencia contrataste una empresa fantasma porque no te tomaste la molestia de ir a ver si era una empresa fantasma en la página del SAT. Ese tipo de cosas funcionan muy bien. Entonces, yo quisiera que estos chavos que ahorita, pues la verdad no registré de qué universidad estaban, pero hay muy buenos dateros en Morelos, en Coahuila, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Jalisco. Hay muy buenos dateros en todos lados. Hay muchísimos chavos enojados, hay mucha gente que está como me choca el sistema, me chocan las reglas, Tribunal Electoral, ¿qué es eso? Bueno, más allá de que se pongan a ver qué es eso, creo que empezar a hablar y a procesar la información y meterte tantito más de lo que te da tu zona de confort puede ayudar a transformar este enojo en tantita más participación, en círculos muy chiquitos si quieres, pero que al final van a agregar la información pública y la van a traducir en pedazos de información consumible para más gente. Entonces, ahí lo dejo. Por ser la última, te toca los últimos 10 minutos, nada, ¿no es cierto? Gracias, 10 segundos. Sí. Exacto. No, yo porque no lo logró, la otra compañera no lo logró, pero bueno. Yo quiero, estoy de acuerdo en lo que dice Sofía, en lo que dice Pamela, que los partidos políticos no son apestados, que lo público hay que fortalecerlo, ¿no? Y también para eso hay que reconocer que nos han despolitizado, ¿no? Han habido pues corrientes ideológicas que dicen que la participación o más bien que las cosas son neutrales o que la política está chafa. Yo crecí con esa idea, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que esa idea de que la política solo causa males es algo muy, muy importante. Y esto toca la tecnología, porque también nos han dicho que la tecnología es neutral, ¿no? Lo cual es una noción totalmente incorrecta. La tecnología tiene los sesgos de quien la diseña y también le suma los sesgos de quien la implementa. Entonces hay que politizar la tecnología, hay que politizarnos y hay que generar pues un espacio, una plaza pública mucho más fuerte. Y ahí sí, la tecnología creo que juega un rol muy importante. ¿Ya? Muchísimas gracias por la brevedad, Sofía, Justín, Paola, Pamela, muchísimas gracias. Creo que fue un privilegio escuchar a mujeres tan inteligentes, tan capaces, y la verdad, ojalá hayamos cumplido con la expectativa que ustedes tenían. También el doctor, al tribunal, al magistrado, muchísimas gracias por eso. Y creo que cierro con la idea, para que vean lo optimista. Hay que apropiarse de lo público, es nuestro deber apropiarnos de lo público y irrumpir en ese espacio público que lo han hecho privado. Muchísimas gracias. Ojalá las personas que están en los estados hayan también aprovechado esto y muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias a quien integró este conversatorio. Le pedimos respetuosamente, por favor, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña haga entrega de los respectivos reconocimientos a quienes integraron esta mesa. Y debemos decir que además de los reconocimientos, se están entregando a cada una y a cada uno de los invitados caricaturas de sus personas, elaboradas en el momento de cada mesa de trabajo, de cada conversatorio, de cada presentación del libro, por caricaturistas muy reconocidos que nos acompañan aquí en el Auditorio José Luis de la Peza, Artemio Guevara y Matt Bay. Muchas gracias, y así estará sucediendo a lo largo de toda la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. En tanto se hace la entrega de estos reconocimientos a nuestras distinguidas invitadas, al moderador de este conversatorio, por parte del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien le agradecemos ampliamente su presencia hoy aquí en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Nosotros regresamos a los enlaces que está haciendo José Ramón Narváez en la explanada de esta Feria Internacional del Libro, y le invitamos a que siga con nosotros un poco más en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral. Acompáñenos.